Hoy quisiera compartir con ustedes un relato del filósofo ruso Vladimir Soloviov, nacido en los años 50 del siglo XIX, fallecido en el año 1900. Murió joven a los 47 años, pero durante su corta vida logró escribir libros muy importantes, muy polémicos también. Murió en la pobreza, un hombre del todo particular, extravagante podríamos llamar, ¿no? Fuera de serie, difícil de ubicarlo en algún tipo de grupo o de pensamiento o de escuela, ¿no? Y al final de su vida, en el año 1899, escribe su último libro, titulado Tres diálogos y breve relato sobre el anticristo. Él cambia en esta obra póstuma su modo de pensar, al menos lo expresa, no es que lo haya cambiado en el momento de escribirla, pero en su juventud, movido quizás por el romanticismo, el idealismo, las utopías del siglo XIX. Utopía quiere decir ideal irrealizable, ¿no? Este, que era muy frecuente en aquella época el entusiasmarse con utopías. Bien, él siendo cristiano, él había dejado la iglesia, había dejado la práctica religiosa, se convierte en su adolescencia en un nihilista, es decir, un descreído total, hasta agresivo, ¿no? Cuenta a su padre, que era historiador, que una vez Vladimir agarra un ícono, es decir, una imagen sagrada, y la tira por la ventana, ¿no? Porque él rechaza, junto con la juventud ilustrada de su época, ¿no? Que era nihilista, liberal, filomasónica, etcétera, revolucionaria. Él se une, digamos, a este modo de pensamiento destructivo o deconstructivo, como lo llaman hoy, pero a los 19 años él vuelve a la fe, a la tradición, vuelve al cristianismo, y a partir de ahí él se convierte en un predicador, no es sacerdote, es laico, ¿no? Nunca se casó, siempre estuvo enamorado de una mujer cuya foto llevaba en su chaqueta, a quien le propuso matrimonio cuando ella enviudó. Él estuvo enamorado de esta mujer, pero ella era casada, entonces él nunca le había propuesto eh, dejar a su familia, ¿no? Pero cuando ella enviuda, él le propone matrimonio, pero ella lo rechaza, ya es grande, ya es abuela, ¿no? Bueno, mientras tanto, Soloviov es un hombre que escribe, que viaja mucho, es un hombre muy curioso. Vale la pena estudiar la vida de este hombre, que es bastante desconocido en la Argentina, ¿no? Y sus obras apenas han sido traducidas al español, algunas sí. Pero bueno, entonces al final de su vida, él tiene una idea distinta acerca del mal. El problema que él plantea en estos tres diálogos, así se llama la obra, sobre la guerra, el desarrollo y el fin. El mal para Soloviov en un periodo anterior consistía en la ausencia de bien. Un poco recordando aquello que decía Confucio. Confucio, que es un fundador de una, no es una religión propiamente, pero sí es una civilización, ¿no? Un modo de ver la vida. Él decía, tiene una frase para mí extraordinaria, ¿no? Él dice, no maldigas las tinieblas,
si no enciende una vela. Vale decir que las tinieblas se apartan ante la luz, ¿no? Es decir, cuando uno maldice las tinieblas, no hace nada para disiparlas, simplemente se desahoga, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros los argentinos, ¿no? Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Bien, y entonces es algo propio, digo, ¿no? Nuestro, quizás. Y entonces, no, hay que encender una vela, dice Confucio, porque la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de la luz. ¿Qué es la oscuridad? Así definen el mal, la filosofía, algunas, y la teología también, como ausencia de bien. La ceguera es ausencia de visión. La enfermedad es ausencia de una armonía natural en el hombre, ¿no? La ignorancia es ausencia de conocimiento, en fin. Y así el mal se define más bien como ausencia de bien. De modo que Solovyov cree en esta idea del mal como ausencia de bien y pone toda su energía para predicar el bien, creyendo que el bien en diversos aspectos, ¿no? Él es filósofo, es teólogo, es politólogo, es un gran traductor del griego, es un traductor de los diálogos de Platón, un hombre que conoce, no sé, mínimo 10 lenguas, ¿no? Entre ellas las antiguas. Un hombre realmente genial, genial. Y muy pobre también, y yo destaco esto porque no tenía casa, él vivía de prestado, vivía un mes en un cuartel que le prestaban, después vivía en la casa de un amigo, en la casa de otro amigo, nunca tuvo casa. Cosa rara, ¿no? Muy raro, como un peregrino, digamos, y nunca tenía un mango en el bolsillo. Por eso quizá lo rechazaron como esposo, ¿no? Un tipo así no puede ser un buen esposo. Bien, volviendo al tema este del mal, después, al final de su vida, que es un hombre, un joven, ¿no? Estamos hablando de que muere a los 47 años. Él dice que el mal no es ausencia de bien, sino que es una fuerza negativa, pero activa. Vale decir, él dice, no es algo positivo. En este sentido es ausencia de bien, es la negación. Pero tampoco es pasiva, sino que es activa. Es una negación activa. Es una resistencia activa al bien. Algo así, dice él en algún lugar, como cuando el cuerpo se resiste a cumplir las órdenes del alma, ¿no? Uno a la mañana se tiene que levantar para ir a trabajar y el cuerpo se resiste a la obligación moral que le indica la conciencia, ¿no? O ir a la escuela en caso de los chicos. Bueno, esa estructura de la resistencia del inferior ante lo superior, ¿no? Esa estructura es un poco la que define la naturaleza del mal. Entonces no es suficiente prender una luz, sino que las tinieblas, siendo tinieblas, son combativas, son militantes. Esto es muy interesante, porque Solovyov creía que el problema era la iglesia, o el gran problema. Él decía, cuando se unan las iglesias, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, entonces el bien, al estar unido, va a ser tan fuerte que va a disipar las tinieblas del nihilismo, del socialismo, del materialismo, del ateísmo, ¿no? Eso se va a disipar. Pero primero hay que lograr la unión de las iglesias. Y él escribe un libro en francés titulado Rusia y la Iglesia Universal, donde propone, en ese libro y después en otros escritos, porque él es un ensayista,
un periodista, le escribe a León XIII, ¿no? Es un hombre que está involucrado con la realidad. Entonces dice, bueno, cuando la iglesia esté unida y él estudia el tema y propone algo que puede satisfacer tanto a católicos como a ortodoxos, entonces se van a disipar las tinieblas del ateísmo de la modernidad. Fracasa, porque para los católicos es ortodoxo y para los ortodoxos es católico. O sea, es extraño entre los suyos y suyo entre los extraños, ¿no? ¿Cómo sucede? Es decir, es un hombre, es un idealista, él está mal, está confundido, porque ha asumido ese principio de que el mal es simplemente ausencia de bien, lo cual es verdad, pero ha perdido de vista la naturaleza agresiva, militante del mal. Y entonces en este último libro suyo, titulado Tres diálogos y relato sobre el anticristo, él habla del mal como precisamente en su carácter activo. Así como, digo, el cuerpo combate contra los deseos del alma, ¿no? Dice San Pablo. Los deseos de la carne combaten contra los del espíritu, ¿no? Y etcétera. En fin, lo vemos continuamente, este tipo en nuestra vida diaria de lucha. Así, hay un mal supremo, dice él, que es lo que propiamente define al anticristo, que es el egocentrismo, el egoísmo, o lo que en teología se llama la soberbia. Y la soberbia es un principio activo de rebelión contra Dios, ¿no? Y esto es lo que va a llevar adelante en ese relato que quizá alguna vez, si les interesa, podemos estudiar, vale la pena. Ese sí está traducido al español y hasta creo que está en la web gratuitamente. Se llama Breve Relato sobre el Anticristo. Entonces él asume esta figura tan misteriosa que aparece en la Sagrada Escritura, ¿no? El hijo de la perdición, el anticristo. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cuándo aparecerá? Dice la Escritura que antes de la segunda venida de Cristo vendrá un anticristo. A una vez es en singular, otras veces lo dice en plural, ¿no? Los anticristos, ¿no? Bien, como realización en la tierra del mal y un poco como representante de un principio del mal, no terrenal, sino lo que a quien nosotros llamamos Satanás, ¿no? La serpiente antigua, dice la Escritura. Bien, todo esto es muy tremendo, muy inquietante realmente, muy inquietante. No solamente para los que creemos, sino para los no creyentes, porque todos nosotros, creyentes o no creyentes, entendemos que hay mal y que el mal no se satisface con estar ahí tranquilo, sino que tiene un carácter combativo, más allá de lo que nosotros consideremos como malo, ¿no? Pero obviamente ese mal habita en el corazón del hombre. Entonces siempre es inquietante el tema del mal y de estas figuras bíblicas, algunas mitológicas, otras reales, ¿no? Que aparecen en las películas, ¿no? de Hollywood, etc. Bien, lo que quiero destacar, y con esto termino, es lo que para Solovyov representa la barbarie. Ustedes saben que a partir de Sarmiento, principalmente con Sarmiento, en la Argentina se implantó una especie de dialéctica entre civilización y barbarie, ¿no? La civilización está representada por la ilustración europea. La barbarie está representada por
por el gaucho ignorante, digamos, ¿no? Por lo que Sarmiento y la masonería consideraba, digamos, también por la religión católica, obviamente, ¿no? Sarmiento era masón, como ustedes saben. Cuando lo nombran presidente, lo eligen presidente, él renuncia a la masonería porque no estaba permitido por la Constitución. No se puede ser masón y católico. Pero obviamente es una renuncia de carácter formal. No significa nada en el corazón y en la cabeza de Sarmiento. Porque el hombre, aunque renuncie formalmente a ser, no sé, no soy más de Boca, en mi caso, ¿no? Que soy de Boca, por alguna razón, bien, uno sigue siendo de Boca, ¿no? ¿Qué importancia tiene que uno tenga o no el carnet? Bueno, Sarmiento entregó el carnet de masón a la logia, porque la Constitución decía que el presidente tiene que ser católico. Bueno, esas cosas del formalismo, ¿no? Jurídico, que es bastante decadente, creo yo, no sirve para nada. Bien, cuenta Solovyov, y con esto voy a intentar terminar, pues ya dije 2 veces que termino, creo. Cuenta Solovyov que un misionero va a misionar a una tribu de salvajes. Creo que era en África, no me acuerdo mucho. Eso lo cuenta ahí en el Tres Diálogos. Entonces el misionero empieza a hablar con un brujo, con un representante de la tribu esta que él iba a misionar, que son bárbaros, son paganos, ¿no? Y entonces el misionero le dice, bueno, yo soy, no sé, misionero cristiano, ¿verdad? Empiezan a charlar, vengo a explicarles lo que es el bien y lo que es el mal. Y el brujo le dice, mira, nosotros sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. No necesitamos ningún misionero. Bueno, está bien. Ahora explíqueme. Bueno, le dice el brujo, bueno, del otro lado de la montaña hay una tribu vecina. Y cuando algunas veces los hombres de la tribu vecina, mientras estamos durmiendo, entran a nuestra aldea, se roban nuestras cabras y se secuestran a nuestras mujeres y nosotros no nos percatamos porque estábamos durmiendo. Y eso es malo, le dice el brujo. Bien, le dice Misiones, eso es malo. Tienes razón. Entonces el misionero se da cuenta que realmente el brujo sabe lo que es algo malo. Bueno, dice, ¿y el bien? Bueno, el brujo le dice, bueno, del otro lado de la montaña hay una tribu vecina. De vez en cuando nosotros vamos de noche y sin que los hombres se den cuenta, robamos sus cabras y secuestramos a sus mujeres. Y eso, dice el brujo, es bueno. Eso es bueno. Entonces el misionero dice, bueno, yo estoy de acuerdo que cuando te roban una cabra es malo, pero que vos robes una cabra o secuestres a una mujer no es bueno. No, 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 eso es bueno. Ahí empieza la discusión entre lo que es, si quieren, la moral bárbara o pagana y la moral cristiana o judeocristiana, que está basada en una ley universal. Esa moral, el cumplimiento de esa moral, exige un permanente esfuerzo moral. Por eso, la idea de barbarie que tiene la cristiandad, el cristianismo, no es una idea de que un periodo cronológico, bueno, hay un periodo de barbarie y de ilustración, de civilización, sino que en el momento en que el hombre deja de hacer el esfuerzo moral de cumplir con esa ley universal, dictada a Moisés, pero que está en el corazón nuestro, de no robar, no matar, no mentir, no adulterar, etc. El momento en que esa ley universal deja de ser una norma superior, no creada por nosotros, sino recibida
en nosotros y que exige un esfuerzo, en ese momento caemos en la barbarie. Vale decir, la barbarie no es algo que pasó, sino que es una amenaza permanente. Es una amenaza permanente. Y entonces, con este relato, Solovyov quiere decirnos, entre otras cosas, que se nos viene la barbarie. Él, repito, muere en el año 1900, es decir, en el inicio del siglo más bárbaro de la historia de la humanidad, que es el siglo XX, donde volvió, junto con la Ilustración, sin renunciar a la Ilustración, y de hecho en los centros más ilustrados del mundo, Alemania, por dar un ejemplo, ¿no? Vuelve esta moral de la barbarie según la cual robar, ser robado es malo, ser asesinado es malo, ser engañado es malo, pero robar es bueno, engañar es bueno porque es útil, asesinar es bueno. Es una moral, digamos, como dicen hoy, de un doble discurso, ¿no? Y esto es lo que uno ve hoy también. Hay que tener muchísimo cuidado, porque, repito, esta barbarie no es algo que pasó, sino que es algo que está en nosotros, que vive en nosotros, y así como apenas nos descuidamos, o dejamos de lavarnos los dientes, o bañarnos, o cuidarnos la salud, nos enfermamos, estamos sucios, apenas dejamos de hacer un esfuerzo moral para acomodar nuestra vida a la ley universal de Dios, caemos en la barbarie. Bien, que tengan un muy buen día.